Todos estuvimos de acuerdo. No eres bienvenido a la fiesta de cumpleaños de tu padre, dijo mi madre con una sonrisa irónica. Bien saberlo, respondí. Transferí los $5.200 del fondo de vacaciones familiares a mi cuenta y cancelé el viaje que había reservado para papá. Por la mañana, tenía 23 llamadas perdidas y un mensaje de mi hermano que lo cambió todo. Viaje terminado. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que tengas un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo y qué hora es allí ahora. Comencemos nuestra historia juntos. Mi padre, Arthur Carter, es el tipo de hombre que define su vida por sacrificios silenciosos. No es de grandes gestos ni proclamaciones ruidosas, pero su amor por nuestra familia siempre ha sido una corriente constante e inquebrantable bajo la superficie de nuestras vidas. Para su próximo cumpleaños número 60, quería hacer algo que finalmente gritara lo que él siempre susurró, que era apreciado, que sus esfuerzos no habían pasado desapercibidos. Yo, David, su hijo mayor, estaba decidido a hacer que este hito fuera inolvidable. Durante meses, mi apartamento se había transformado en un centro de mando secreto. Las hojas de cálculo detallaban los presupuestos, las pestañas del navegador contenían investigaciones interminables sobre refugios de pesca, y mis noches se llenaban con el suave clic del teclado mientras armaba la celebración perfecta. La joya de la corona era un viaje sorpresa de pesca de 7 días a un remoto y maravillosamente hermoso refugio en Montana del que alguna vez había mencionado de pasada que soñaba. Me imaginé la expresión de su rostro, la alegría rara e incontenible. Había manejado meticulosamente las reservas, los depósitos no reembolsables ya pagados desde una cuenta conjunta dedicada que había creado hace años, etiquetada como Carter Family Adventures. Estaba financiada principalmente por mí, una forma silenciosa en que podía contribuir. Para este viaje, había destinado $5.200, una suma significativa que había ahorrado diligentemente. Más allá del viaje, estaba la fiesta, una barbacoa en el patio trasero con servicio de catering en su casa, una lista de invitados de sus amigos más antiguos y nuestra familia dispersa, una presentación de diapositivas de recuerdos que estaba compilando cuidadosamente de álbumes polvorientos y carpetas digitales olvidadas, y una caña de pescar vintage restaurada con cariño que encontré en un mercado de antigüedades. Brillaría con una historia que sabía que él apreciaría. Este deseo de proveer, de suavizar las cosas, no era nuevo. Había ayudado a mi hermano menor, Liam, con el pago inicial de su primer automóvil, un coupé llamativo que definitivamente no podía permitirse por sí solo. Había firmado como codeudor en contratos de arrendamiento, había mediado en disputas, y con más frecuencia de la que me gustaría admitir, había cubierto silenciosamente los costos de eventos familiares que mis padres querían por apariencia pero que no podían afrontar. Se había convertido en un patrón, mis pequeñas concesiones a las solicitudes aparentemente inocuas de mamá, todo en nombre de la paz, una paz que estaba empezando a darme cuenta de que a menudo se producía a mi costa. El peso de sus expectativas se sentía como una capa familiar, casi cómoda, que no había cuestionado hasta hace poco. ¿Cómo podía la mujer que me enseñó a atarme los zapatos, cuyas canciones de cuna eran la banda sonora de mis primeros recuerdos, albergar una intención tan calculada bajo su cuidadosamente construida apariencia de devoción maternal? Mamá, Margaret, fingí entusiasmo inicialmente cuando expuse las líneas generales de mis planes. Oh, David, eso suena encantador, dijo ella, con una sonrisa demasiado brillante. Pero pronto, comenzaron las sugerencias, cambios menores, los llamaría ella, que de alguna manera siempre cambiaban el enfoque, inflaban el presupuesto que se esperaba que cubriera o desviaban sutilmente mis planes cuidadosamente elaborados hacia sus propias preferencias. Cuando le mostré con entusiasmo el folleto del refugio de Montana, el que tenía las impresionantes imágenes de lagos prístinos y picos nevados, ella suspiró, un sonido suave, casi imperceptible, pero que conocía muy bien. Oh, Montana, cariño, dijo ella, su voz goteando con esa dulzura maternal única que podía hacer que una crítica sonara como una caricia. Suena bastante rústico para tu padre, ¿no crees? Y tan lejos. Si algo llegara a pasar. Luego me dio una palmada en la mano, un gesto que se sintió más como un despido que como afecto. Liam, siempre el eco de mamá, intervino al unísono. Sí, Dave, mamá tiene razón. Tal vez algo más simple. Papá ya no es tan joven como solía ser, ¿sabes? Se recostó, ya imaginándose a sí mismo como el encantador anfitrión de una fiesta que mamá inevitablemente tomaría el control.
Su preocupación por papá se sentía tan delgada como la colonia barata que favorecía. Unas pocas semanas después de la planificación, tuve una breve llamada con la tía Carol, la hermana menor de papá, que vivía en algunos estados. Era inteligente, con una amabilidad seria que siempre aprecié. Después de que dudé en compartir algunos de mis planes y la opinión de mamá, la tía Carol hizo una pausa. Tu madre tiene buenas intenciones, querida, a su manera, dijo ella, con un tono cuidadosamente neutral. Pero conoces a Margaret, a ella le gustan las cosas a su manera. Solo asegúrate de que los deseos reales de tu padre se escuchen en todo esto. En ese momento, me reí, asegurándole que lo tenía bajo control. Sin embargo, sus palabras plantaron una pequeña semilla de inquietud, un susurro que armonizaba con mi propia creciente inquietud. Intenté enterrar esos sentimientos. Estás siendo demasiado sensible, me dije a mí mismo, mirando al techo a altas horas de la noche, el aroma de álbumes de fotos viejos todavía adherido a mis dedos de una tarde dedicada a organizar la presentación de diapositivas. Ella es tu madre, ella solo quiere lo mejor. Incluso se lo dije a mi mejor amiga, Sara, tomando un café un sábado. Sara, bendito sea su corazón directo, levantó una ceja escéptica. ¿Lo mejor para quién, David? ¿Tu padre o su imagen de la matriarca familiar perfecta que orquesta la fiesta perfecta? Me molesté entonces, defendiendo a mamá, recitando las líneas familiares sobre sus buenas intenciones, pero su pregunta persistió, una picazón incómoda bajo la superficie de mi lealtad filial. Los detalles tangibles de la planificación fueron mi refugio, la sensación nítida de los boletos de avión para papá y para mí, el clic satisfactorio de confirmar reserva en el sitio web del refugio, el olor cálido, ligeramente mohoso, de la tienda de antigüedades donde encontré la caña de pescar. Estos eran reales, eran sólidos, eran mi amor por papá manifestado. Imaginé el aroma de su pastel de chocolate favorito, el que planeaba pedir en la vieja panadería de su vecindario, mezclándose con el aroma ahumado de la barbacoa. Me imaginé su mano, curtida y fuerte, recorriendo la madera lisa de la caña restaurada. Estos eran los momentos hacia los que estaba trabajando, la alegría genuina que estaba decidido a crear, un marcado contraste con la perfección pulida y hueca que mamá parecía estar buscando. Pero un nudo de ansiedad se estaba apretando en mi estómago, una premonición de que el camino hacia esa alegría se estaba volviendo cada vez más traicionero, pavimentado con las sutiles obstrucciones sonrientes de mi madre. Las pequeñas semillas de inquietud que la tía Carol había plantado inadvertidamente comenzaron a brotar a una velocidad alarmante. Las sugerencias de mamá se transformaron en directivas, su sutil socavamiento se convirtió en una campaña más abierta para tomar el control del 60 cumpleaños de papá. Descubrí, bastante por accidente, a través de un correo electrónico reenviado, que había creado un chat grupal separado sobre la fiesta, titulado La gran sorpresa de los 60 de papá, un chat del cual yo, el arquitecto original de dicha sorpresa, estaba notablemente ausente. Mi estómago se revolvió con una especie de ira enfermiza. Cuando le pregunté cautelosamente a Liam al respecto, fingiendo curiosidad casual, él simplemente se encogió de hombros. Oh, sí, mamá lo configuró, solo para tomar decisiones rápidas y cosas así. No seas raro al respecto. Decisiones, resultó, que desmantelaron sistemáticamente mis planes. La panadería local que había elegido para el pastel de chocolate favorito de papá. Mamá canceló mi pedido. Oh, cariño, canturreó cuando la confronté, su voz como azúcar hilada mezclada con arsénico. Tu elección era un poco demasiado simple. Queremos que esto sea realmente especial, ¿no es así? Luego anunció con orgullo que había pedido un pastel imponente y elaboradamente decorado de una pastelería de alta gama del centro, un pastel que papá probablemente encontraría demasiado complicado y que costaba casi el doble, un gasto que sutilmente insinuó que ahora debería absorber. Es para tu padre, David. Seguramente quieres lo mejor para él. Ese suspiro característico, cargado de carga fabricada, puntuó su frase. La presión financiera aumentó. A pesar de mis importantes contribuciones al viaje a Montana y al fondo inicial de la fiesta, mamá comenzó a hacer comentarios sobre cómo Liam estaba ayudando mucho con el trabajo real sobre el terreno. ¿Qué trabajo? Hacer algunas llamadas telefónicas, dictó. Esas pequeñas reservas en línea son una cosa, David, dijo ella, agitando una mano desdeñosa. Pero esto es un esfuerzo real, una participación real.
Luego llegó la solicitud de darle acceso directo a la cuenta de Carter Family Adventures para gastos imprevistos de la fiesta. Mi instinto gritó no. Logré llegar a un compromiso, transfiriendo una suma menor y específica a su cuenta personal para las decoraciones que ella insistió, pero me mantuve firme en el fondo principal del viaje, eso era para papá y Montana, un límite que aún no estaba dispuesto a ceder. Mis intentos de hablar con ella directamente fueron ejercicios inútiles, dejándome con la sensación de que estaba luchando contra el humo. Mamá, le dije una noche, tratando de mantener mi voz pareja, siento que me están dejando fuera de la planificación de la fiesta de papá. ¿Qué pasó con el proveedor de servicios de catering que reservé y el chat grupal? Ella respondió con ese suspiro dramático y agobiado, el que siempre me hacía sentir como un hijo ingrato. Oh, David, siempre eres tan dramático. Fue solo para algunas decisiones rápidas que Liam y yo necesitábamos tomar. Le estás dando demasiada importancia a algo insignificante. Honestamente, a veces haces las cosas tan difíciles. Luego, el inevitable viaje de culpa, la familia no se trata de llevar la cuenta, querido, se trata de la unidad, de apoyarse mutuamente. La unidad, al parecer, significaba obediencia incondicional a ella. Desesperado, intenté hablar con papá. Lo encontré en su taller, el aroma a serrín y madera vieja una comodidad familiar. Papá, comencé, mi voz tensa, mamá está tomando el control de todo. Me preocupa que no sea lo que realmente quieres. Él no levantó la vista de la casa para pájaros que estaba lijando, sus hombros parecían encorvarse un poco más. Tu madre solo quiere que todo sea agradable, hijo, murmuró, su voz cansada. Se deja llevar un poco a veces. Deja que ella se encargue. No causes problemas. Las palabras fueron un golpe físico. ¿No causar problemas? ¿En eso se resumían todos mis esfuerzos, en problemas? Miré alrededor del taller, las herramientas colgando ordenadamente en sus clavijas, los proyectos a medio terminar que hablaban de sus pasiones silenciosas. Este era su santuario, y allá afuera, en la casa principal, mi madre me estaba borrando sistemáticamente de la celebración de su vida. Las fotos de la repisa de la chimenea en la sala de estar, que capturaban décadas de felicidad seleccionada, de repente se sintieron como un escenario para una obra en la que ya no estaba invitado a participar. Cada rostro sonriente parecía burlarse de mí, una acusación silenciosa. Liam, mientras tanto, se deleitaba con su papel de lugarteniente favorito de mamá. Se pavoneaba, dando pistas sobre la increíble fiesta que estaban planeando, sus historias de Instagram estaban llenas de publicaciones vagas y autocomplacientes, almohadilla mejor hijo jamás almohadilla familia primero. La ironía era una píldora amarga. Incluso tuvo el descaro de enfrentarme una tarde cuando intenté discutir la lista de reproducción de música que había estado preparando, una lista llena de los artistas clásicos de rock favoritos de papá. Solo deja que mamá se encargue, hermano, dijo él, arrebatándome la lista de mi mano con un aire de autoridad que no se había ganado. Estás estresando a todos con toda tu intensidad. Su uso de intensidad se sintió como una cita directa de mamá durante una de las sesiones de planificación de mamá a la que yo, por supuesto, no estaba invitado, pero que escuché por casualidad desde el pasillo. Ella había descartado casualmente una pequeña e ingeniosa idea que el propio Liam había propuesto para un homenaje a la antigua banda universitaria de papá. Oh, eso es dulce, Liam, dijo ella con su tono más condescendiente, pero un poco de nicho, ¿no crees? Necesitamos mantener las cosas ampliamente atractivas. Vi el destello de sorpresa, luego dolor, en los ojos de Liam antes de que rápidamente lo enmascarara con un asentimiento de acuerdo. Por un momento fugaz, casi sentí pena por él era solo otro peón en su juego, aunque un poco más dispuesto. Mi momento más bajo, el punto donde el dolor sordo del resentimiento se agudizó hasta convertirse en un dolor agudo, llegó una semana antes de la fiesta programada. Conduje hasta la casa de mis padres, aferrándome a un rayo de esperanza de que pudiera rescatar alguna parte de mi visión original. Entré sin anunciarme para encontrar a mamá, Liam y algunos parientes lejanos que apenas conocía zumbando por la sala de estar como una máquina bien engrasada, finalizando decoraciones que nunca había visto y discutiendo los arreglos de catering con una empresa que no reconocía. El aire estaba cargado con el aroma de arreglos florales desconocidos y una vainilla artificial empalagosa de algunas velas aromáticas que mamá había encendido. Margaret se giró, con una sonrisa brillante y falsa pegada a su rostro. David, me alegro de que finalmente hayas podido venir, querido.
Señaló una pila de sillas plegables apoyadas contra la pared. Aquí, puedes ser útil y colocar las sillas adicionales en el jardín. La casualidad del despido, la humillación pública frente a extraños que ahora estaban al tanto de mi degradación de planificador principal a chico de los recados glorificado, hizo que mi pecho se tensara como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones. Mi propio hogar, el lugar donde di mis primeros pasos, celebré innumerables vacaciones, de repente se sintió extraño. Cada baratija cuidadosamente elegida, cada foto enmarcada, se sintió como una acusación. Murmuré una excusa poco comprometida y salí. La lista de tareas menores que trató de imponerme quedó intacta sobre la mesa del pasillo. El papel endeble se sintió como el último y frágil hilo de mi paciencia. Unos días después, sonó el teléfono. Era mamá, su voz con ese tono falsamente dulce y familiar que siempre precedía a una demanda o una crítica cuidadosamente velada. David, cariño, comenzó, ¿puedes venir esta tarde? Necesitamos tener una pequeña charla familiar sobre la fiesta, solo nosotros. ¿Una charla familiar? Mi estómago se retorció. Sabía, con una certeza escalofriante, que esto no sería una reconciliación, se sentía como una citación, un acto final en una obra de la que ya no quería formar parte. Pero una pequeña y tonta parte de mí, la parte que aún anhelaba la madre que creía tener, susurró que tal vez, solo tal vez, esta era una oportunidad para aclarar las cosas. Está bien, mamá, dije, mi voz cuidadosamente neutral. Estaré allí alrededor de las 3. Llegué para encontrarlos esperando en la sala de estar, mamá, papá y Liam. El aire estaba cargado de palabras no dichas, pesadas como la atmósfera antes de una tormenta. Papá estaba sentado encorvado en su sillón habitual, su mirada fija en algún punto distante más allá de la ventana, evitando cuidadosamente el contacto visual conmigo. Liam, sentado al borde del sofá, tenía una expresión de importancia propia y engreída que hizo que mis puños se apretaran. Mamá, sin embargo, era la imagen de la serenidad, una leve, casi imperceptible sonrisa jugando en sus labios. Era la sonrisa de un jugador de ajedrez que sabía que estaba a punto de declarar jaque mate. Dejó que el silencio se extendiera por un momento, saboreándolo, antes de comenzar. David, dijo ella, su voz suave pero con un innegable toque de finalidad, todos hemos estado hablando, y bueno, con tu actitud reciente, tu negatividad, ha quedado claro que no estás realmente de acuerdo con hacer de esto una celebración feliz y unida para tu padre. Señaló vagamente a Liam, quien infló ligeramente el pecho. Liam, por otro lado, ha sido una roca, realmente entendiendo lo que tu padre necesita en este momento. Ha puesto mucho corazón en esto. Mi propio corazón latía contra mis costillas, un pájaro atrapado desesperado por escapar. Podía sentir cómo la sangre se drenaba de mi rostro. Quería gritar, protestar contra la injusticia de todo, pero una extraña calma fría comenzaba a apoderarse de mí. Mamá respiró, la sonrisa se ensanchó en esa sonrisa característica que había llegado a despreciar. Era una mirada de triunfo indisimulado. Así que, continuó, su voz bajando a un susurro conspirativo, como si compartiera un secreto delicioso, todos hemos estado de acuerdo, y esta fue una decisión unida, por el bien de tu padre, por su puesto, no eres bienvenido a la fiesta de cumpleaños de tu padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cada una de ellas una flecha envenenada. No bienvenido al 60 cumpleaños de mi propio padre, la celebración en la que había puesto mi corazón, mi alma y mis ahorros. Papá permaneció en silencio, su perfil rígido, un músculo palpitando en su mandíbula. Liam asintió lentamente, su expresión una mezcla de solemnidad fingida y satisfacción mal disimulada. Un latido de silencio aturdido, el mundo pareció inclinarse sobre su eje. Entonces algo dentro de mí se rompió, no en una explosión de fuego, sino en una ruptura tranquila y decisiva. Los años de tragarme mi orgullo, de buscar una aprobación que siempre estaba fuera de mi alcance, finalmente se convirtieron en algo agudo y decisivo en mi estómago. El dolor seguía ahí, una herida abierta, pero ahora estaba cubierto con una capa de resolución gélida. Encontré la mirada de mamá, mi propia expresión indescifrable. Bien saberlo, dije, mi voz sorprendentemente nivelada, desprovista del temblor que sentía en mi interior. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono, mis dedos, sin embargo, no estaban tan firmes como mi voz. Dado este nuevo acuerdo, continué, mis ojos moviéndose hacia la pantalla, solo haré algunos ajustes.
La aplicación bancaria se abrió con un timbre familiar que sonó anormalmente alto en el silencio sofocante de la habitación. Toque. Deslizar. Confirmar. Los $5.200 que había reservado en la cuenta de Carter Family Adventures para el viaje de papá a Montana, considere que esos fondos se han retirado. Incliné brevemente la pantalla del teléfono hacia ellos, mostrando la confirmación de la transferencia y las reservas del refugio, el guía de pesca que había estado investigando durante semanas, el vuelo charter especial que había organizado para acomodar los problemas de rodilla de papá, todo cancelado. Se incurrieron en penalizaciones, por supuesto, pero esa es mi carga ahora, no la de la familia. La sonrisa irónica de mamá se derritió en una máscara de incredulidad, que luego se convirtió en un gruñido feo de furia. No te atreverías, gritó ella, su voz quebrándose, la compostura cuidadosamente construida se hizo añicos como un cristal barato. Ese dinero era para tu padre. Liam saltó de pie. No puedes hacer eso. Papá estaba deseando, lo interrumpí. Lo estaba, dije, finalmente volviendo mi mirada a mi padre, quien ahora me miraba directamente, con una expresión confusa de sorpresa y algo que podría haber sido dolor, o estaba deseando lo que mamá le dijo que debía desear. Mantuve su mirada por un largo momento. Papá, te amo. Planifiqué todo esto, la versión real, para ti, pero no seré un felpudo, ya no. Me levanté, mis piernas se sintieron extrañamente firmes. Disfruten la fiesta que han planeado, dije, las palabras dirigidas a todos ellos, pero a nadie en particular. Salí de la casa, el sonido de la puerta principal cerrándose detrás de mí resonando con una profunda finalidad. El viaje de regreso fue un borrón, la rabia, el dolor y una desconcertante y creciente sensación de liberación lucharon dentro de mí. Mis manos temblaban tanto sobre el volante que tuve que detenerme al costado de la carretera por un momento solo para respirar. La imagen del rostro contorsionado de mamá, el silencio aturdido de papá, la indignación farfullante de Liam, todo se repitió en mi mente. De vuelta en mi apartamento, el silencio fue un bálsamo bienvenido. Apagué mi teléfono, necesitando desconectarme de la toxicidad. Horas después, cuando finalmente lo encendí, la pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones, 23 llamadas perdidas, la mayoría de mamá, sus llamadas cada vez más frenéticas, algunas de un Liam agitado, y una de papá, una sola llamada que había ido directamente al correo de voz. La escuché, mi respiración se entrecortó en mi garganta. Hijo, su voz era vacilante, llena de una incertidumbre poco común, tal vez deberíamos hablar de esto. Llámame. No podía, todavía no. Las heridas eran demasiado crudas. Luego llegó un nuevo mensaje de texto. Era de Liam. Mi pulgar se mantuvo sobre el botón de eliminar, pero algo me hizo abrirlo. Dave, la he cagado. Mamá, ha estado mintiendo sobre más de lo que me di cuenta, más que solo la fiesta. Encontré algo que necesitas ver. Es malo. Llámame, por favor. Lo cambia todo. El mensaje de texto de Liam estaba en la pantalla de mi teléfono, pulsando con una extraña urgencia. Lo cambia todo. El escepticismo luchó con un relámpago reacio de intriga. Después de todo, confiar en Liam se sentía como entrar voluntariamente en la guarida de un león, pero el pánico crudo en su por favor en mayúsculas se sentía diferente a su fanfarronería habitual. Acepté reunirme con él a la mañana siguiente en una cafetería neutral e impersonal del centro, un lugar lejos de la atmósfera cargada del hogar familiar. Ya estaba allí cuando llegué, encorvado sobre una mesa en la esquina, su habitual arrogancia confiada había desaparecido por completo. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos e hinchados, como si no hubiera dormido. Levantó la vista cuando me acerqué, una ola de culpa lo invadió. Dave, gracias por venir, murmuró nerviosamente, revolviendo su café ya frío. ¿Qué es tan importante, Liam?, pregunté, mi voz plana, sin ofrecer ninguna rama de olivo. Respiró hondo y con dificultad. Después de que te fuiste ayer, mamá perdió totalmente el control, quiero decir, nuclear. Pero no se trataba de que papá estuviera decepcionado, no realmente. Se trataba de cómo habías arruinado sus planes, cómo la habías hecho quedar mal, su egoísmo. Fue impactante, ya sabes. Él hizo una mueca, como si el recuerdo le doliera. Y entonces recordé cómo había descartado esa pequeña idea que tuve para el homenaje a la antigua banda de papá.
No era nada realmente, pero era la forma en que lo hizo, como si yo fuera un idiota. Esto, me di cuenta, fue el desaire personal, la grieta en su lealtad que había presenciado. Entonces continuó, bajando la voz. Más tarde anoche, cuando ella estaba hablando por teléfono con una de sus amigas, yo entré en su oficina en casa. No sé por qué, solo una sensación extraña. Ella siempre es tan reservada con ese escritorio antiguo que papá le restauró, especialmente con uno de los cajones. Por lo general, está cerrado con llave, pero en su furia, debe haberlo olvidado, o tal vez solo sabía dónde guardaba la llave de repuesto de todas esas veces que fui su pequeño ayudante. Deslizó una carpeta delgada de manila sobre la mesa. Mi nombre estaba escrito en la pestaña con la escritura cursiva familiar de mamá. Mi sangre se heló. Mira adentro, instó, su mirada revoloteando nerviosamente. Con dedos temblorosos, la abrí. El contenido era un testimonio escalofriante de años de manipulación calculada. Había impresiones de correos electrónicos entre mamá y su mejor amiga, que se remontaban a años atrás, detallando sus ansiedades sobre que yo fuera demasiado independiente, demasiado cercano a Arthur, y sus sutiles campañas para asegurarse de seguir siendo su ancla emocional principal. Ella me menospreció ante sus familiares, tejió historias de mi supuesta ingratitud. Incluso había notas escritas a mano sobre cómo manejar a Liam, asegurar su lealtad, asegurarse de que cualquier crédito por los éxitos familiares volviera a ella. Era un manual de marionetas emocionales. No solo mintió sobre la fiesta, Dave, susurró Liam, su voz quebrándose. Ella nos ha estado manipulando a todos, especialmente a ti y a papá, durante años. Ha estado intentando sistemáticamente convertirte en la oveja negra para poder controlar a papá, controlar todo. Entonces mis ojos se posaron en un sobre descolorido de color crema escondido en el fondo de la carpeta. Estaba dirigido a mí con la escritura arácnida y elegante de mi abuela, la madre de Arthur, quien había fallecido hace una década. El matasellos tenía fecha de una semana antes de su muerte. Claramente había sido interceptado, el sello estaba intacto. Una ola de náuseas me golpeó. Con manos temblorosas, lo abrí con cuidado. Mi queridísimo David, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Hay cosas que siento que deberías saber, cosas que tu madre, a su manera, podría no compartir. Tu espíritu siempre ha sido brillante, mi niño, y tu corazón tan amable. A veces me preocupa que tu amabilidad sea tomada por debilidad. Tu madre, Dios la bendiga, puede ser una fuerza de la naturaleza, y necesita ser el sol alrededor del cual todos orbitan. He creado un pequeño fondo fiduciario para ti, mi querido, nada extravagante, pero suficiente, espero, para darte un poco de libertad, un poco de ayuda para tu propia independencia cuando llegue el momento. Le he indicado a Margaret que te informe de esto al momento de mi fallecimiento. Úsalo sabiamente. Vive bien. Y nunca permitas que nadie apague tu luz. La letra se borró. El amor de mi abuela, su previsión, sus últimos deseos, todos ocultos de mí durante una década por mi propia madre. El aire en mis pulmones se sintió como fragmentos de vidrio. Los $5.200 que acababa de recuperar se sintieron insignificantes en comparación con esta monumental y largamente escondida traición. Hay más, dijo Liam, su voz apenas audible. Estados financieros de ese fideicomiso del que nunca te habló. Ella ha estado, bueno, los estados financieros muestran una actividad mínima, pero está claro que ella sabía que existía y te lo ocultó. La reivindicación fue un consuelo frío y amargo. Esto no se trataba solo de una fiesta, se trataba de una vida de manipulación, de engaño emocional y financiero. Miré a Liam, lo miré realmente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una profunda y adulta vergüenza. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora, Liam? Porque está mal, Dave, dijo, encontrando mi mirada. Está increíblemente mal, y estoy cansado de ser su títere. Vi lo que te hizo, y me di cuenta de que fácilmente podría hacérmelo a mí o a papá. Nadie merece eso. Armado con esta devastadora prueba, sabía lo que tenía que hacer. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de papá, de la verdad. Lo llamé. Papá, necesito hablar contigo. Es urgente. Es sobre la abuela, y necesito que mamá esté allí. El ambiente en su sala de estar más tarde ese día fue aún más pesado que antes.
Liam estaba a mi lado, una presencia silenciosa y solidaria. Expuse la evidencia sobre la mesa de café, con calma, metódicamente, los correos electrónicos de mamá, el testimonio corroborante de Liam sobre su comportamiento reciente y confesiones, y finalmente, la carta de mi abuela, colocando los estados financieros del fideicomiso a su lado. Mamá inicialmente intentó sus tácticas habituales: negación, indignación, dolor fingido. «Esto es ridículo. Calumnia. Liam, ¿cómo pudiste traicionar a tu madre de esta manera? David está distorsionando todo». Su voz era aguda, llena de un creciente pánico al ver la prueba irrefutable extendida ante ella. Pero esta vez, sus palabras cayeron en saco roto. Papá recogió la carta de su madre, su mano temblaba mientras la leía. Luego miró los correos electrónicos, su rostro se ponía cada vez más ceniciento. La fachada cuidadosamente construida de su vida, la que él había ayudado sin saberlo a mantener a través de su pasividad, se estaba desmoronando a su alrededor. No gritó, su silencio fue más condenatorio que cualquier acusación. Simplemente miró a Margaret, la miró realmente, tal vez por primera vez en años, con una expresión de desilusión tan profunda y triste que los cimientos de su vida juntos se agrietaron visiblemente. «Todos estos años», finalmente susurró, su voz espesa por las lágrimas no derramadas, «mi propia madre, mi hijo, ¿cómo pudiste, Margaret? Algo de esto fue real». Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de un dolor que reflejaba el mío. «Lo siento mucho, David. Estaba ciego. La dejé, debería haber visto, debería haberte protegido». La gran fiesta de cumpleaños número 60, por supuesto, nunca sucedió. El viaje a Montana siguió siendo un sueño cancelado, aunque papá y yo hablamos tentativamente de un viaje de pesca más sencillo algún día, solo nosotros dos, o tal vez con Liam, si seguía ganando esa confianza. El mundo de Margaret se inclinó, la máscara social que había usado durante tanto tiempo se hizo añicos, al menos dentro de la familia. Papá insistió en que necesitaban espacio, que su relación se había dañado irrevocablemente. Comenzó terapia, comencé el proceso legal para acceder al fideicomiso que mi abuela me había dejado. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de honrar su memoria, de reclamar una parte de mi pasado que había sido robada. Mi relación con Liam está en proceso. Tomó una decisión valiente, aunque tardía. Hay una nueva y frágil honestidad entre nosotros, hablamos, realmente hablamos, por primera vez en años. La familia que creía conocer era, en muchos sentidos, una ilusión cuidadosamente elaborada. Romperla fue agonizante, lo más doloroso que he hecho, pero de los escombros, finalmente pude comenzar a construir algo auténtico, algo verdadero. Encontré una fuerza que no sabía que poseía, una capacidad para establecer límites que nunca me había atrevido a erigir. La paz que siento ahora no es la paz plácida de la ignorancia, sino la paz ganada con esfuerzo del respeto propio. Estoy planeando un viaje para mí pronto, a Montana. No al lujoso refugio, sino a una cabaña tranquila junto a un lago que encontré en línea, un viaje de sanación, una celebración de mi propia historia recuperada. Reclamar mi historia significó volver a dibujar el mapa de mi propio corazón, marcando nuevos límites donde antes habían estado las viejas lealtades, lealtades que exigían que me disminuyera. ¿Qué ilusiones has tenido que romper para encontrar tu propia verdad? ¿Y qué te costó o te concedió esa libertad en última instancia?